Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Les pedimos que apaguen los mics, que es lo más importante para comenzar, como siempre. Tercera parte y última ya de estas jornadas de GIMA. Y en este caso nos toca una mesa que a mí me parece que es gravitante a partir de la mesa anterior, porque acá también vamos a hablar de derechos humanos, por supuesto, y también recogemos un poco el guante de lo que hemos discutido el día de ayer en la mesa de metal a escala continental. Hoy, una mesa de metal, comunidades y territorios, y para mí es vital como comoderador saludar antes que nada a Mario Castañeda, compañero de Guatemala, historiador, miembro del CIAM y que me va a ayudar en esta tarea con los invitados y la invitada que tenemos aquí, que han enviado unas ponencias que son brillantes, sobre las cuales vamos a discutir, vamos a debatir y seguramente sobre las cuales vamos a también amplificar a otros temas, más allá de la especificidad de cada una de estas ponencias. En primer lugar, comentarles que para nosotros trabajar sobre comunidades y territorios implica o implicó en su momento, cuando empezamos a trabajar con el tema territorial desde GIMA, tres aspectos que nos parecen vitales, motivo por el cual existe esta mesa, ¿sí? Siempre cuando uno habla de recortes o de ejes, lo que se pregunta es, bueno, en definitiva, ¿por qué recortamos comunidades y territorios de la mano, ¿sí? Cuando pueden ser tranquilamente tópicos o aspectos a trabajar de manera independiente, ¿sí? Pero que para nosotros van totalmente de la mano. En primer lugar, porque nos parece que hay un vínculo vital entre el metal y el aspecto geopolítico. Hoy tenemos una mesa con una compañera de Uruguay, con un compañero mexicano, norteño, de Chihuahua, con un compañero de San Juan, de la provincia de San Juan, Argentina, y con un compañero de la provincia de Buenos Aires, de Luján. ¿Sí? Entonces, a mí me parece, y acá, ¿sí? Un quilmeño, ¿sí? También, provincia de Buenos Aires, desde la capital federal, y un guatemalteco, que hace muchísimo tiempo, y ahora lo voy a presentar, que viene trabajando con esta temática en particular, y que es una autoridad para nosotros en el tema. Entonces, es inevitable pensar en el metal y su inscripción geopolítica, en el territorio y en las características específicas de ese territorio en el tiempo-espacio, diacrónica y sincrónicamente. Eso es vital. Insisto, recogemos el guante de la mesa anterior que nos dejó Jonathan y equipo, porque nos parece brillante que podamos continuar amplificando aquellos temas que quedaron de la otra mesa y que podemos seguir pensándolos en esta. En segundo lugar, porque hay poéticas y micropoéticas dentro del metal. Cuando hablamos de poéticas o micropoéticas no nos referimos a la poesía, sino que nos referimos a la producción, a la poiesis, ¿sí? Que construyen una comunidad. O sea, es evidente que hay una cuestión lexemática, lingüística, y como decimos siempre desde GIM, una biblioteca de fondo que vamos a observar en cada una de estas ponencias. Y tiene que ver básicamente con la inscripción del cuerpo en el territorio y de la lengua del cuerpo en el territorio. Entonces, ahí nos parece interesante trabajar con la especificidad, ya no de la cuestión solamente geopolítica, cómo nos movemos, ¿sí? Cómo el cuerpo se mueve dentro de ese espacio, sino cómo la lengua, ¿sí? Construye una comunidad. ¿Sí? Se ha hablado aquí en la última mesa del día de ayer, sobre todo en la presentación de In Black We Are Sing, el primer libro de Gima que ha salido en inglés, del término aguante, de lo que implica el término aguante, ¿sí? En el contexto del Río de la Plata. Entonces, me parece muy interesante pensar en ese sentido, ¿sí? Cómo lo lexemático, si bien estamos siempre desde el metal de habla hispana, lo lexemático es una marca diferencial, un rasgo distintivo para pensar la especificidad de ese metal y desde dónde ese metal está hablando. Rasgo número 2. Y el tercer aspecto que a nosotros nos parece vital y que nos llevamos con Mario Castañeda de las jornadas que se hicieron en marzo del año pasado en Ciudad Juárez y en el DF también, que son las prácticas sociales y políticas. Es decir, politizar nuestro entorno implica
involucrar al artista e involucrarnos en la cultura metálica. La cultura metálica está politizada de por sí. Quiere o no, no puede correrse, ¿sí?, de ese espacio. Es decir, cuando digo está politizada de por sí, tiene de por sí una marca, que es un programa, que es un sentido, que es una orientación, que por más de que no le guste, ¿sí?, cargar con ese mote, y es algo en definitiva que venimos discutiendo hace tiempo y que se discutió recién en la mesa pasada respecto del carácter apolítico del metal inscripto dentro de una territorialidad, sabemos los latinoamericanos que es muy difícil, ¿sí?, corrernos de ese lugar, corrernos de ese espacio, el espacio de la neutralidad, el espacio del no compromiso, etcétera, etcétera. E involucro algo que, y acá sí siento respecto de algo que se dijo en el panel anterior, lo partidario. Lo partidario es vital, ¿sí? Acá que vamos a hablar de ateísmo, ¿sí?, es vital pensar lo partidario, por supuesto, ¿no? Entre otras cosas. Así que bueno, freno con mi breve exposición, presentación, ¿sí?, para darle la palabra a Mario Castañeda y para presentar a nuestro panel aquí presente. Mario. Muchas gracias, Emiliano. Hola, es un gusto saludarles a quienes nos están viendo y por supuesto a este panel interesantísimo en el cual pues hoy vamos a darnos la oportunidad de conversar de estos aspectos que son vitales para entender muchas de las relaciones que atraviesan a Latinoamérica y que definitivamente suscribo muchas de las cuestiones que ha planteado Emiliano, ¿verdad? Para no reiterar, pero pasar también ya a la parte de presentación de este panel, comentándoles brevemente a lo que hacía alusión Emiliano en términos de la discusión que se ha tenido en el caso desde Guatemala, cómo hemos planteado ese trabajo que he empezado, digamos, a desarrollar a partir de entender la importancia de esa relación y salir de lo urbano también para entender cómo en otros territorios se expresan estas formas de hacer metal y cómo se posicionan. En ese sentido, el trabajo realizado que comentaba Emiliano, que he presentado en México y también de alguna manera compartido en otros espacios, ha sido a través del análisis de un colectivo, el colectivo Internal Circle, que es un colectivo que pues lo conforman aproximadamente 6 personas que ha venido, digamos, organizándose desde hace 13 años y que se ha comprometido de lleno en el trabajo en su comunidad hacia el occidente de la ciudad de Guatemala, que es la capital, en el trabajo comunitario esencialmente de apoyo a la educación. No son músicos, pero organizan eventos, conciertos que recuperan, digamos, ese interés de diferentes participantes de las escenas de metal, y la contribución que se hace es precisamente buscar material que sirva de apoyo para las escuelas, tanto para niñez como para docentes. Y en ese sentido el trabajo ha sido un trabajo arduo, en el cual han tenido que sortear una cantidad de situaciones que obviamente están vinculadas a todos los contextos latinoamericanos, digamos, la mirada del rechazo por aspectos religiosos de ciertos sectores, el tema también de la cuestión política, de cómo se insertan esas estructuras de poder queriendo cooptar en algún momento y querer de alguna manera desvirtuar, pero también quitarle el carácter rebelde y digamos, de organización desde abajo, ¿verdad?, que proyecta este ejercicio. Y en ese sentido es también ver otras particularidades del metal expresado en los distintos territorios. En el caso de Guatemala, con una complejidad muy amplia, ¿verdad?, por todo lo que ha significado desde la invasión española, la situación de las poblaciones, de los pueblos mayas, ¿verdad?, los pueblos originarios que están en todo el territorio, y la relación tan complicada que ha tenido, digamos, ese poder, es en esa historia de más de 5 siglos de opresión y de resistencia, porque no podemos hablar solamente de las victorias del poder hegemónico, sino también de cómo se han gestado estas resistencias y estas luchas que se actualizan, y precisamente hoy es una de las cosas que va a ser interesante abordar, la actualización de las luchas a través del metal, ¿verdad? En ese sentido, pues daríamos paso, Emiliano, a la presentación del panel, ¿verdad?
Vamos adelante y vamos a ir de a uno, de a una, ¿sí? Voy a presentar en este caso a Jesús Mendoza, ¿sí? Compañero de Chihuahua. Eh, Colegas de él han trabajado con nosotros en aquellas jornadas de Ciudad Juárez, ya hace un tiempo que venimos con Irán Evangelista y compañía trabajando juntos. Jesús es graduado de la Facultad de Filosofía y Letras de Chihuahua y tiene un trabajo, voy a leer el título, ¿sí? Que se llama Puro Chucky. Ahora nos vas a explicar un poco, ¿sí? Para todos aquellos que queremos acercarnos al Chucky de muchísimas formas. Una interpretación postcolonial de la propuesta musical de Nunca Jamás. A mí me pareció, y antes de darte la palabra, Jesús, me pareció muy interesante tres aspectos de este trabajo, ¿sí? Que tienen que ver con la visibilización de lo norteño, ¿sí? En primer lugar, algo que me pasó en Ciudad Juárez observando el fenómeno del black metal nacional socialista en Guadalajara, que fue un fenómeno que sigue al día de hoy pareciéndome interesantísimo, o sea, la inscripción de lo territorial dentro de lo genérico, dentro de una poética mayúscula, el fenómeno del desierto, que sigue siendo un tema fíjate vos, de norte a sur, tan gravitante, el desierto en la Argentina y sobre todo en la Argentina del siglo XIX, ¿sí? Implica un cronotopo para la literatura permanente, de recurrencia vital, cómo llenar ese desierto, y algo que vos trabajás desde lo postcolonial, que a mí me gustaría pensarlo desde lo subalterno, no porque no puedan los estudios, ¿sí? Combinarse a las lecturas, ¿sí? Digo, yo lo estoy pensando de Homi Baba, pero vos lo estás pensando desde otra óptica o de otro enfoque teórico y estaría bueno que lo puedas desarrollar. Así que bueno, adelante. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias, Aljima. Muchas gracias por esta oportunidad de dialogar con ustedes. Puro Chucky. Me resulta una frase maravillosa porque en algún momento cuando éramos estudiantes de la licenciatura teníamos un compañero de Sonora, que es un estado pegadito a Chihuahua, y en alguna ocasión dijo, no, mira, es que esto es lo Puro Chucky. Y yo no entendía, ¿qué es eso de Puro Chucky? Y me dice, no, es que cuando es lo más selecto, lo mejorcito que tiene cualquier cosa, se le llama lo Puro Chucky. Años después, muchos años después, escucho esta banda, sonorense precisamente, y con una canción, y con un disco, que se llama Puro Chucky. Entonces, al irla explorando, digo, de alguna manera mi propio marco teórico me fue diciendo cómo apreciarla, cómo gustarla, encontrar ciertos valores, encontrar su propuesta. Y precisamente fue desde ahí, desde donde la aprecié, desde lo postcolonial. Sin embargo, como bien mencionas exactamente, se puede pensar desde muchos aspectos. En las mesas anteriores que estaba escuchándolas, encontraba otras perspectivas de dónde abordar a Nunca Jamás. Nunca Jamás, bueno, de alguna manera mi participación intenta ser una especie de celebración, de dar a conocer un poco esta banda, porque, insisto, yo que soy de Chihuahua y estoy muy cerca de donde se da a conocer esta banda, pues yo tardé en conocerla y hasta donde sé es poco conocida, al menos aquí en Chihuahua, en el estado, siendo que somos estados vecinos. La banda trae esta propuesta que me parece a mí bastante significativa, en la que recupera esta identidad, estas manifestaciones culturales de la identidad norteña que se gestan a raíz principalmente de la música, porque nuestro norte, Chihuahua, el norte de Chihuahua, todos los estados que están pegados a la línea fronteriza con Estados Unidos, hay una especie de gusto o una especie de celebración de la identidad a través de la música norteña, los conjuntos norteños. Probablemente el más famoso que tengamos son los Tigres del Norte. Y los Tigres del Norte se identifican como una banda mexicana y a la vez no, es una banda estadounidense, es una banda chicana. Entonces siempre está el fenómeno de cruzar o no cruzar, que si compartimos elementos culturales con Estados Unidos, con los mexicanos viviendo en Estados Unidos de segunda generación o primera generación, entonces siempre hubo este desfase, esta manera de no hacer coincidir, que si a mí me gustan los géneros cosmopolitas como el rock, el metal, me gusta el pop, por lo tanto rechazo estas manifestaciones musicales locales. Igual en ese mismo contexto se inscribe la música de banda, que ha tenido un auge impresionante en los últimos 30 años en todo México. Entonces, escuchar banda
y escuchar música norteña es prácticamente rechazar los géneros que se consideran cosmopolitas, la música extranjera. Entonces, a pesar de todo esto, todos los que crecimos escuchando metal desde los 80s, que crecimos que fue nuestra década de niñez, los 90s, crecimos escuchando con unos miembros de nuestra familia metal y con otros miembros de nuestra familia escuchando banda y música norteña. Entonces, realmente nunca fue ajeno a nosotros que crecimos en ese contexto, nunca nos fue ajeno una manifestación y la otra, o ninguno de los extremos, pues no eran extremos. Estaban divididos, estaban escindidos, pero no eran propiamente algo que no conociéramos y que no aprendiéramos a disfrutar, que identificáramos nuestra familia, nuestra propia identidad con eso. Entonces esta banda viene a decir, bueno, ¿y por qué mejor no dejamos que se hagan una sola cosa, que se fundan y a través de esa fusión de ciertos elementos en la instrumentación, de ciertos temas en las letras, se propone toda una especie de género musical más allá del rock, del metal, más allá del hip hop, más allá del norteño, más allá de estos géneros, y se genera y se produce una manifestación que celebra precisamente esa hibridación cultural en la que estamos en los estados del norte. Y les digo, yo no soy sonorense, yo apenas he pisado Sonora hace muchos años, sin embargo me identifico plenamente con esta banda, identifico sus temas, me identifico en esas aparentes contradicciones que tienen sentido para todos nosotros. Y celebran elementos muy sencillos, como por ejemplo hay una frase que puse que en mi escrito incluí, que se dice que el norte es esa parte de México donde se acaba la cultura y comienza la carne asada. Entonces se dice que ya no hay cultura, que solamente hay carne asada, que solamente hay este tipo de celebración. Y bueno, ellos recuperan ese símbolo de la carne asada, pero no tiene que ser algo malo. El problema es que estamos entendiendo la cultura desde otro aspecto, desde la alta cultura, y eso ha complicado, digo, de por sí el norte de México, la aridez del clima, la aridez de la geográfica, casi produce una aridez cultural. Es muy difícil para cualquier persona del norte que quiera dedicarse a las artes, a la televisión, al cine, encontrar la forma. Casi siempre hay que huir corriendo al DF, hay que huir a la Ciudad de México, hay que correr a los Estados Unidos, pero aquí no pasa nada. Entonces, nunca jamás nos dice, no, sí pasa, y puede hacer, nomás hay que encontrar la propuesta. Puro Chucky, pues el disco, a través del propio lenguaje, del propio caló sonorense, hace esta celebración. En la mesa anterior yo escuché sobre estas propuestas que hay metal con un toque de tango, con un toque de cumbia colombiana. Entonces, es este mismo fenómeno. O sea, no es único, pero creo que al menos en nuestro país, en México y sobre todo en el norte, nos hacía mucha falta algo que nos hiciera celebrar esas contradicciones, esa hibridación cultural que tenemos. Cedo la palabra para permitir un debate, ¿no? Que más posteriormente retomar. Gracias. Mario. Sí, me llama fundamentalmente la atención este concepto de hibridación, pensando, digamos, todas esas relaciones que no son estáticas, sino que van y vienen y las influencias que se generan. Pero también me imagino si hay una influencia, por ejemplo, del rock o del metal en este grupo, que permita, digamos, desarrollar un posicionamiento más identificado por la línea del rock, por ejemplo, pero qué tanto, digamos, genera este tipo de agrupaciones de impacto, digamos, a nivel del espacio del territorio local, es decir, en la aceptación de la gente, cómo se reproduce esa forma de identidad que se genera a través de la música. Pues resulta extraño, por un lado. Al menos yo, les digo, en Chihuahua no se ha escuchado. Aparentemente en Sonora sí ha tenido mucha aceptación, ha sido muy gustada. Y yo, en cada oportunidad en la que alguien tiene su playlist, voy y pongo una canción de Nunca Jamás. En algunas ocasiones pasa desapercibida. Nadie se dio cuenta que había algo raro, totalmente diferente al contexto.
Y no importa si el playlist era de música local o si era de rock, metal, lo que fuera, y pasa desapercibida. Y en otras ocasiones, de repente, oye, qué interesante, ¿qué es eso que estamos oyendo? Entonces, ha habido aceptación, yo creo que ha faltado más bien difusión para la banda, que no fue, por ejemplo, el caso de otras bandas, como una banda más guapachosa del estado de Nuevo León, de Monterrey, El Gran Silencio, que incluía un poquito de cumbias o de vallenato, incluso creo, con el acordeón, que tuvo mucha difusión y tuvo mucho alcance. Ahora, tuvo esa difusión, ese alcance, y hace muchos años que no nos escuchamos, no sé aquí en México qué ha pasado con ellos, pero yo creo que sí busca dar visibilidad, creo que lo logra porque es un gesto completo, ¿no? Son los géneros musicales, la manera de presentarse de la banda, los videos, las letras, y empieza al menos quizás no a cruzar las fronteras internas de nuestro país, pero sí nos permite, los que estamos dentro de esas fronteras, reconocernos y celebrarlo sin tener que ir a pedir más allá prestado, otras cosas con que identificarnos. Muchas gracias, Jesús. Eh, Pasamos entonces ahora, siguiendo con la presentación de las ponencias, a Yanina Vidal. Mucho gusto, Yanina. Yanina es profesora de literatura uruguaya y latinoamericana en el Consejo de Formación en Educación, y en esta oportunidad nos está presentando un tema interesante que tiene que ver con repensar y refundar la patria, pero le antepone a patria, la M, los tópicos del siglo XIX en el metal oriental, en Cuchilla Grande, Pecho de Fierro y Libertad o Muerte, tres bandas importantes, ¿verdad? Aquí nos presenta un análisis sobre las composiciones de estas tres bandas, y cómo estas expresan aspectos como heroicidad, la patria y lo oriental, construcciones que pues se han gestado a lo largo de más de 2 siglos, según nos comenta en el trabajo que tuvimos la oportunidad de leer. Bienvenida, Yanina, adelante. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al GIMA por el espacio. Y bueno, mi trabajo tiene que ver con el desarrollo o el análisis de esos tópicos del siglo XIX, que bueno, el siglo XIX es muy largo y tiene muchísimos tópicos, y yo obviamente elegí 3 que me parecían importantes porque los veo resemantizados en el metal oriental, los veo resemantizados en estas 3 bandas, y creo que de alguna manera establecen otro vínculo con los orientales, establece otro vínculo con el público metalero, pero que a su vez también son términos con los que hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas, ¿no? Bueno, básicamente yo mi trabajo empecé hablando sobre artiguismo, ya que Pecho de Fierro y Cuchilla Grande, bueno, ya vi el panel anterior bueno, y hablaron un poco de Cuchilla. Son bandas que tienen muchísimos años y bueno, y retoman un poco la figura de Artigas con canciones folclóricas como a Don José, y las tocan en sus conciertos, le dan la impronta metalera, pero de alguna manera también hay que romper con esa cuestión de la heroicidad, porque la figura de Artigas se la ha tomado desde la política de derecha, tanto como la izquierda, ¿no? Y no es el tema de la heroicidad, ¿no? Lo que se pretende resaltar en estas 2 bandas, sino de alguna manera los ideales de Artigas, ¿no? Teniendo en cuenta como por ejemplo el reparto de tierras, la idea de bueno, de que los menos privilegiados sean los que tengan más oportunidades. Entonces, creo que traer ese tipo de composiciones que son más del folclore, que son más de festividades escolares, festividades, bueno, militares sobre todo, hace que también el público tenga otro vínculo con esa refundación que yo propongo, ¿no? Porque no es la patria de siempre, y por eso yo también le puse una M a ese concepto para cambiarlo a matria, ¿no? Porque creo que también hay que pensar los valores, ¿no? Desde la literatura fundacional, porque parto de ahí también,
para pensar el metal oriental, el metal contemporáneo en este caso, ¿no? Luego, también otro tópico que tomé fue el tema de la heroicidad, ¿no? Sabemos que, bueno, supongo que también en la cultura de ustedes, de cada uno de sus países, han trabajado sobre la figura de un héroe, un modelo de hombre a seguir, un ideal de hombre, ¿no? Que para nosotros es Artigas, pero en realidad se reproduce continuamente en diferentes aparatos culturales, ¿no? Y allí es donde toma una banda de gente muy joven que es Libertad o Muerte, banda que de corta duración, pero que tuvo una gran impronta en la escena metalera, hicieron death metal, y sobre todo porque trabajaron en realidad con el eslogan Libertad o Muerte, algo significativo en la lucha de los 33 orientales, porque además es uno de nuestros pabellones, nuestras banderas, ¿no? Tenemos el pabellón nacional, tenemos la bandera de Artigas, y por otro lado tenemos la bandera de los 33 orientales que dice Libertad o Muerte, ¿no? Y eso es muy significativo, porque ellos resemantizan el pabellón nacional, siguen trabajando con el concepto de héroe, pero no es el héroe aquel tipo perfecto al que todos tenemos que seguir, sino que tratan de elaborar una imagen de héroe de un hombre que también se equivoca y de un hombre que tiene que dejar de mirar el pasado para centrarse en el presente, ¿no? Sobre todo en el hoy. Y haciendo referencia no solo a Libertad o Muerte como banda o a Libertad o Muerte como axioma de los orientales, es necesario ver también que en el caso de, bueno, de Pecho de Fierro, ¿no? En su segundo disco, que es Alma Criolla, vuelve a trabajar sobre el tema de la libertad y el tema del tirano, algo que ya lo estaba trabajando, por ejemplo, Libertad o Muerte, pero también hay que pensar que ya no es el tirano del siglo XIX, ya no es la patria del siglo XIX, sino que hoy por hoy los enemigos son otros, ¿no? Ya no estamos peleando contra portugueses y no estamos peleando contra españoles, sino que ese imperio, la palabra imperio ya cobra otro sentido, y es allí donde también hay que pensar, ¿no? Cómo de algún modo también la comunidad metalera funciona como una unidad fuerte, y donde también hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cosas, porque, bueno, después lo charlaremos un poco más en el debate, ¿no? Pero a veces muchas personas de pensamiento de derecha o gente muy facha se apropia de este tipo de discursos y bueno, y empiezan como a haber ciertos tironeos que son muy bravos, porque cuando pensamos en la patria y pensamos en los nacionalismos y pensamos en la nación y pensamos en los orientales, es bastante complicado irse para un lado o para el otro y bueno, entonces de allí también por eso mi análisis, ¿no? Como de algún modo esa cuestión de libertad o muerte y de seguir buscando la figura de un tirano no es el tirano de antes, ahora son otros y por eso allí también trabajo y propongo en realidad cambiar bueno, el signo, el significante patria por matria, y así yo hablo básicamente de Cuchilla Grande con su tema escuela rural, patria pelada, y parto también de esa patria pelada como esa noción del campo, donde el campo es, bueno, es residual, es el campo de los sujetos residuales, y acá en Uruguay hay un gran desajuste con respecto a eso, ¿no? Una cosa es Montevideo como ciudad letrada, como lugar de poder, y después está el interior, ¿no? Y esa división se la encuentra en el siglo XIX y se la sigue encontrando hasta hoy, ¿no? Y algo que marca Cuchilla Grande justamente es la escuela rural patria pelada, porque esos niños en realidad tienen ese pasaje fugaz a la escuela, viven en la precariedad, viven en la marginalidad, pero todos sabemos que después tienen que ir a laburar, tienen que poner el lomo para trabajar igual o a la misma altura o más que un adulto, y de algún modo lo que pretenden también con esa letra, pero igual se puede palpar en el disco Purificación, que es del 2005, cómo tratan de ser cuidadosos no solo con la gente del campo, ¿no? Y no realizar esa división tajante y que tenemos como mala costumbre acá, sino también
traer el campo a la batalla, porque siempre desde la literatura el campo funcionó también como lugar de la lucha y la ciudad como el lugar de las decisiones, ¿no? Y de alguna manera lo que pretende Cuchilla Grande es, bueno, tratar de escuchar esas voces apagadas, esas voces que no pueden hablar, esas voces que por lo general no tienen una impronta fuerte, y así trabaja mucho, por ejemplo, con las niñeces, con las mujeres y sobre todo con los indígenas, algo que trabajé también en mi texto y ustedes lo pudieron ver, que también lo hace en Pecho de Fierro, ¿no? Porque y allí también el tema del concepto de heroicidad. No es solo venerar la figura de Artigas o los ideales de Artigas, porque quisiera desmantelar un poco la figura del hombre ideal, correr atrás del hombre, ¿no? Que todos tenemos que seguir, sino también demitificar algunos héroes. Y ambas bandas trabajan con la figura de Fructuoso Rivera, que algunos de ustedes sabrán, otros no, pero bueno, fue el encargado del exterminio charrúa. Entonces, cuando hablamos de la guerra charrúa, hablamos realmente de un fracaso. Nos apropiamos realmente de esas palabras cuando Uruguay empezó a perder futbolísticamente, cuando Uruguay ya no tuvo ningún tipo de impronta internacional, y nos agarramos con orgullo del dolor, ¿no? Y de la desaparición de una etnia. Y estas bandas de alguna manera proponen justamente la resemantización y la búsqueda y conformación de otros espacios y de seguir pensando, ¿sí? Y ahora me atrevo a decir la matria, como cuidado de la tierra, teniendo cuidado también de que el tirano y que esos imperios que ya no son portugueses y que son ni españoles, sino que son otros, ¿no? Cuidarnos de alguna manera de esos lugares y poder entender o crear un discurso totalmente renovador y teniendo conciencia justamente de lo territorial, como se llama esta mesa, ¿no? Lo territorial como una forma de defensa, pero también de cuidado sobre la tierra y de pensarnos y de algún modo también cómo llevamos una nacionalidad adelante sin ser tajantes, claro está, pero también poniendo en el tapete todo aquello que tenemos como valores naturalizados y que siempre es importante de construir. Por acá ya está lo mío. Bueno, muchas gracias, Yanina. Creo que tiraste, nada, muchísimos temas. Había un comentario de Jefferson, antes de darle la palabra ahora a Juan Ignacio y a Matías. Hay un comentario de Jefferson Uribe que me pareció interesantísimo de pensar no la hibridación en términos de Canclini, algo que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, sino la transculturalidad, ¿no? Pensando si efectivamente la hibridación, y esto también pregunta para más hacia adelante para Jesús, si es reconocimiento, ¿sí? O si es adecuación, ¿no? Parquización, amansamiento, para que todo ingrese, en definitiva, ¿no? Pero bueno, me parece que trabajaste con 2 o 3 conceptos que estaría bueno retomarlos hacia adelante, y para nosotros, ¿sí? Para los argentinos y para los que hemos trabajado el metal nacional, hablar de metal oriental o metal criollo es muy singular, y me parece que está bueno pensar cómo estamos atravesados por lo nacional y por los nacionalismos, ¿no? Aquí en la Argentina nosotros hablamos de pensar el metal nacional como una reapropiación de los elementos de la burguesía. Es interesante porque curiosamente lo vemos eso en Cuchilla Grande, pero bueno, dejo la pregunta pendiente, ¿sí? Para cuando abramos luego el debate. Y pasamos ahora a 2 compañeros, ¿sí? Juan Ignacio Lozano, de la Universidad de La Plata, Universidad de Luján, y Matías Martínez, de la Universidad de Luján. Con Matías particularmente también hemos tenido un desarrollo interesante a través del GIMA y el espacio que conforman extensión universitaria de la Universidad de Luján, que es Abigao, abordaje de la violencia de género desde el ámbito universitario, y estábamos próximos a hacer una actividad, ¿sí? En el mes de abril de este año, respecto de metal y problemáticas en torno a la violencia de género, que por supuesto a raíz de la pandemia la tuvimos que levantar y ojalá que el año que viene podamos hacerlo. El texto de ellos
se llama El consumo problemático de drogas en la lírica del heavy metal argentino. Y bueno, acá me parece que la palabra problemático, ¿sí? Es la palabra sobre la cual vamos a utilizar para, primero, discutir, debatir en torno a si allí hay una problemática o no, digamos, que es interesante del trabajo de ustedes, para que puedan explicarlo respecto del ritual, de la ritualización en el territorio respecto del consumo. Así que bueno, le damos la palabra a ambos. Hola, buenas tardes. Gracias Emiliano, gracias Mario, gracias compañeros y compañeras. Es un placer poder participar de este espacio. Celebramos que se estén llevando adelante estas jornadas que sin lugar a duda estoy convencido de que van a ser un hito en la historia del heavy metal, no solamente argentino, sino latinoamericano. Y muy orgulloso de participar junto a mi compañero Juan Ignacio en representación del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, que apoya, adhiere a esta actividad junto a otras universidades. Recién Emiliano mencionaba el proyecto de extensión de violencia de género. Hoy nos convoca otro proyecto de extensión de nuestra universidad, que es desde el cual se desprende esta investigación, ¿no? Nuestros proyectos tienen 4 aristas, que son asistencia, prevención, investigación y bueno, justamente este trabajo se desprende de ese proyecto y bueno, le doy la palabra a Juan Ignacio, que en realidad él va a dar algunas consideraciones preliminares en lo que tiene que ver con la problemática del consumo y después en un segundo momento vamos a hacer referencia a algunas de las letras de las canciones que analizamos a lo largo de la historia del heavy metal argentino. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto y un placer estar acá. Bueno, con Matías venimos desarrollando este año con cierta particularidad sobre los consumos problemáticos, ¿no? Y en el marco de las jornadas es que hicimos un análisis y nos interesa abordar y problematizar esto que decía Emiliano del campo de consumos problemáticos, ¿no? Porque cuando uno analiza y ve la cuestión de las políticas de drogas y las estrategias, bueno, y la investigación en torno a eso es que, bueno, hay un gran consenso sobre que no todo el que consume algún tipo de sustancia psicoactiva, sea legal o ilegal, desarrolla un consumo problemático, ¿no? Consumo problemático tiene que ver con una cronicidad y ya una dificultad en varios órdenes de la vida, ¿no? Y entonces nos interesó poder ver cómo lo analizan y cómo se va representando en la lírica, en las canciones, en el énfasis que se da desde el heavy metal argentino, entendiendo que el heavy metal argentino justamente acude a ciertas tradiciones y que creo que ya se van compartiendo aquí también, y también proyecta, ¿no?, sobre dificultades que atraviesan, digamos, sobre todo orientado muchas veces a sectores populares, a clase trabajadora, ¿no? Y vamos a ir identificando entonces cómo en alguna de las líricas, cómo se empieza a hacer énfasis sobre alguno de los riesgos de esos consumos y, por otro lado, cierta ritualización, ¿no? Que apuesta más que nada a un encuentro, ¿no? A relaciones interpersonales, a romper un poco con la vida cotidiana, ¿no? Que es básicamente las cuestiones que tienen que ver con cualquier sustancia psicoactiva, sea legal o ilegal, ¿no? Porque yo acá, digamos, la ilegalidad de ciertas sustancias no tiene que ver muchas veces con que necesariamente sean las más dañosas o las más perjudiciales para la salud o para las relaciones humanas, sino, bueno, por otra cuestión que no tenemos tiempo aquí de explicarlo. Entonces, bueno, el espíritu del trabajo nuestro fue ese, ¿no? Fue conociendo muchas bandas del heavy metal argentino y sus letras,
bueno, poder empezar a repasar algunas de las cuestiones, ¿no? Como para empezar a problematizar justamente cómo se van exponiendo los problemas vinculados a los consumos de droga, qué proponen las canciones, ¿no? Cómo van representando y referenciando esa cotidianidad de las drogas o ciertas advertencias que se hacen desde ciertos temas, y también la parte más de lírica, ¿no? Bueno, acá justamente hay una referencia a Iorio que vamos a hablar un poquito también de, no solamente de él, pero bueno, en la ponencia ustedes pueden encontrarse con también las explicitaciones de ciertas letras y de ciertas bandas que a nosotros nos parecieron significantes, y que también hoy nos dejó muy, muy arriba en el sentido de seguir avanzando en este análisis, e incorporar también países de toda América Latina como para ver qué comparaciones podríamos hacer, ¿no? Y que obviamente esto también no es solo del heavy metal, sino que también folclóricamente también tiene mucha fuerza esto, también en otros géneros del rock o del pop. Pero el heavy metal me parece a mí, nos parecía con Matías muy interesante, bueno, además de compartir esto, nos parecía interesante también para pensar las últimas décadas y sobre todo los últimos años, y bueno, y cómo van representando a situaciones que atravesamos aquí en el país, ¿no? Ahí, Matías, si puedes continuar. En realidad, el tema del consumo de drogas es inherente a la historia del rock en general y del heavy metal en particular. Partimos de la frase sexo, drogas y rock and roll, que se le atribuye a referentes de la música como Frank Zappa o el cantante de punk Ian Dury, que en el año 1977 saca un single con ese título. Ese lema es incorporado por el hipismo, haciendo un estilo de vida y realizando una transformación social y cultural muy importante. Y ya en la génesis del rock, en temas como Lucy and the Sky with the Diamond de The Beatles, se hace referencia a la droga psicodélica del LSD de manera implícita. Ya en el campo del heavy metal, también desde los albores del género nos encontramos con temas como Snowblind de Black Sabbath, del disco que se iba a llamar de ese modo, pero después terminó llamándose Volumen 4, en el cual se hace referencia a la cocaína, ¿sí? Y podríamos pensar en un montón de otros ejemplos. En lo que respecta al rock, el heavy metal argentino, ¿sí? Que es el que nos convoca, nosotros encontramos la existencia de tres subgrupos en el que podemos ubicar a las canciones, ¿sí? Que recuperan el tema del consumo. Y estos grupos en realidad lo que hacen es reproducir las representaciones sociales existentes sobre el tema del consumo. Es, como decía mi compañero, una primera aproximación a la temática. Se hizo una investigación de carácter exploratorio que nos comprometemos a seguir profundizando. Nos facilitó mucho el trabajo el texto de Fernando Santolín, Heavy Argentum, donde compila las letras del heavy metal argentino de los discos que van de 1980 a 1992, o sea que por lo menos ese periodo lo teníamos resuelto con ese libro editado el año pasado. Y fuimos más allá de las letras, también analizamos el arte de tapa, ¿sí? La que nos pareció más significativa y más alusiva a la temática es la tapa del EP de Escabios, que se llama Necesidad Extrema, en la cual vemos a un joven inyectándose, ¿sí? Que una imagen muy, muy fuerte del año 1992, además de que el nombre de la banda también es sugerente, ¿no? Escabios. En lo que respecta a los tres grupos en el que ubicamos a las canciones, tenemos un primer grupo que hace referencia al consumo de drogas, tal vez de manera deliberada, sin poner acento a cuando el mismo se vuelve problemático, impactando negativamente en la persona y en su entorno inmediato. Después tenemos un segundo grupo, que son aquellas canciones que
incorporan la temática del consumo y ponen el énfasis en las consecuencias cuando este se vuelve problemático. Y un tercer grupo que son aquellos que no hacen ninguna valoración en cuanto al consumo y que hacen referencia al consumo desde el punto de vista de ritual, ¿sí? Dentro de las bandas que recuperan el tema del consumo y hasta incluso lo demonizan, podemos rescatar, poner como ejemplo el tema de Rata Blanca, ¿sí? Agor, La Bruja, del EP de El Libro Oculto, en el cual ya en el título, ¿no? Si invertimos el orden de las letras de la palabra Agor, se puede leer droga, ¿sí? Que además es personificada en la figura de una bruja, de una mujer, y acá podemos enlazar con la cuestión de género, de cómo es concebida desde una mirada patriarcal y machista a la mujer, en este caso como quien lleva... Sí, Matías, ¿me Emiliano. escuchás? Sí, Sí, tenemos que cerrar, ¿sí? Así que te pido, dale un cierre, así podemos pasar a los próximos compañeros porque están perfecto. pasados de tiempo Perfecto, y no me perfecto. están leyendo en el chat. Entonces, ¿Vale? quienes demonizan, y podemos pensar en un montón de otros ejemplos que por una cuestión de tiempo no me quiero detener, y después dentro de las bandas que hacen del tema del consumo un ritual, aparece por ahí la figura de la letra de la poética de Ricardo Iorio, donde se hace referencia a que el alcohol no es droga, sino ritual de acompañamiento entre amigos, no así la falopa, como dice en el tema Toro y Pampa. Muchas gracias, Matías y Juan Ignacio. Vamos a abordar más adelante algunas cuestiones acá interesantes, sobre todo este tema de la problemática, que me parece una palabra importante para no sentenciar, digamos, como normalmente socialmente se suele ser con este tema del consumo de drogas. Pasamos entonces a la siguiente presentación. Agradeciendo a Guillermo Torraga pues el estar acá participando y compartiendo esta reflexión que nos trae. Él es historiador y conductor radial de la provincia de San Juan, Argentina. La presentación lleva por nombre Rescate de la cultura andina en bandas de metal y reflexiona desde las letras de las bandas Alma Eterna de Bolivia y Agua Trío de Argentina, centrándose especialmente en los aspectos históricos, políticos, de crítica social, pero sobre todo la influencia de la música de los pueblos originarios, ¿verdad? Que se insertan en la relación del metal con la cultura andina. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, bienvenido, gracias. adelante. Quiero hacer un saludo a la gente de Agua Trío que nos está escuchando, que están participando de esto, y bueno, un fuerte abrazo para Adrián, que está ahí mandando saludos. Bueno, desde el programa nosotros venimos haciendo entrevistas, ya hace 10 años que lo hacemos, a gente del metal de todo el continente, bueno, en realidad de todo el mundo, pero nosotros, como tenemos ese bicho de la historia que nos aparece a cada rato, hacemos que las preguntas vayan un poco hacia ahí. Y nosotros llegamos a que hay muchas bandas, por ejemplo, en la Argentina, que tocan temas históricos, como una que ha estado como Against, y distintas bandas que tocan temática. También desde el tema de la lengua. Por ejemplo, le hice entrevista a la gente de Blasphemer de Paraguay, una banda de death metal que grabó un disco en guaraní. Y también le hice prácticamente digamos, a bandas que rescatan la cultura desde el norte de Colombia, como una banda que hace fusión de death metal con folk metal que se llama Mapacat, hasta bandas del sur de nuestro país que reivindican, digamos, la cultura mapuche. Todo eso hemos ido a lo largo de los años,
y decidimos centrarnos en la cultura andina. Y ahí le hicimos, digamos, notas a estas dos bandas, tanto a Agua Trío como a Alma Eterna. Y vamos a iniciar con Alma Eterna porque ellos, digamos que fundan lo que va a ser llamado el metal andino. ¿Y por qué decimos fundan? Porque antes se hablaba de folk metal y ellos dicen que ellos no toman el folclore boliviano, sino que toman la música desde el origen y no lo que sería el folclore, que son danzas y canciones que ya tienen, digamos, la mezcla con la cultura hispánica. Entonces ellos dicen que las diabladas, las cuecas, todo eso no tiene que ver con lo que ellos hacen, sino con el folclore boliviano, pero ellos van directamente con los instrumentos digamos, autóctonos, sumado a una letra, una poética, a todo un simbolismo de la cultura tradicional, de la cultura originaria, y ellos a su vez van a sumarle el heavy metal. Heavy, thrash, los distintos, porque no es solamente heavy, sino que van a ir tomando algo de power, pero ellos para poder, digamos, transmitir este mensaje, lo hacen con una fuerte presencia en los aspectos religiosos, en los aspectos políticos, en los aspectos culturales y en el idioma de los pueblos originarios, de los pueblos de allá. Y fíjate que hay dos lenguas más importantes de las que se mantienen, que es digamos, el aymara y el quechua. Y ellos lo que toman es el quechua, porque tiene una mayor difusión en las zonas donde son ellos y tienen mayor predicamento. Entonces, ellos, ese es el idioma que rescatan y que uno de los temas que ya vamos a tratar lo hacen en este idioma. Bien, esto es lo que podemos llamar metal andino. Hoy el metal andino no solamente son ellos, sino que hay muchas bandas que representan esto. Entonces, con mucho respeto hacia sus orígenes, pero con el metal como fuerza de esta, digamos, de esta fusión. Les recomiendo, en el caso de ellos, ver dos videos. Uno es Llana Calpas y el otro es Esclavos Jamás, donde son los temas que hemos tratado nosotros y que ustedes van a poder ver. Aparte, son buenos videos, bien hechos, y nos van a mostrar qué es Alma Eterna. Ahí vamos a ir a la territorialidad. Ellos tienen, si querés, un problema existencial en esto, que es venir de una cultura que notan, y esto voy a decirlo así, notan que se acaba, pero que a su vez resiste, que a su vez está viva y con mucha fuerza. Y ahí vamos a tener por ahí para hablar del tema del origen de la banda. Ellos son de Potosí. Potosí sabemos que era una ciudad muy, pero muy importante, y acá para el trabajo tomé a Galeano, pero bueno, uno también lo tiene en distintos trabajos de lo que es historia, y es mucho lo que hay sobre Potosí, pero Potosí llegó a ser una de las ciudades más pobladas del mundo, y hoy, según los números de la propia institución que hace los censos en Bolivia,
tiene algo así como 220.000 habitantes, que es mucho. Mi ciudad no los tiene, pero ellos, comparado a otros momentos, ven como que la ciudad se achica. A esto le sumamos que ya el Cerro Rico, el cerro que tenía el poder, que tenía la plata, ya no tiene, ni siquiera para los pequeños productores, que era lo último que estaba sucediendo. A esto le sumamos que es una ciudad que está a mucha altura y que hace mucho frío y que son las condiciones bastante complicadas, hace que la gente esté dejando esa ciudad y que esté optando por otras. A ellos tuvieron, Alma Eterna tuvo el problema de que cuando fueron dejando sus músicos por cuestiones de que no se hace plata con el metal, que no tenían tantos lugares para tocar, tuvieron que irse a Cochabamba, porque ni siquiera conseguían músicos para poder continuar. Pero esto es importante porque nos muestra una realidad de lo que sienten. Sienten una cultura que está derrotada, pero muy viva, con muchas ganas de luchar. Esto por el lado de ellos. Por el lado de Agua Trío tenemos una visión. También ellos tienen un tema con los dobles, digamos, idiomas. En el caso de ellos, el tema es Somos la Tierra, y Rubén Patagonia, quien desde el idioma de los mapuches va a hablar en esta lengua y va a expresarse. También hay videos al respecto. Ahora vamos a hablar de Ecos de América. En Ecos de América ellos hablan de una, digamos, de la cultura del Inca, pero lo hacen desde el respeto, respetando inclusive lo que es la cuestión fundacional de los cuatro padres, porque esto es fundamental para lo que fue el Tahuantinsuyo, y de ahí toda la división del poder, y todo eso lo vemos explicitado en Ecos de América. Y para ir terminando, vamos a hablar de los temas de la gente de Alma Eterna, donde también ellos también dicen que lo que no quieren es terminar como ha pasado con la ciudad de Tiahuanaco. Tiahuanaco es una cultura preincaica, donde digamos, en Tiahuanaco desapareció, y la ciudad hoy es un lugar turístico donde se puede ir, se puede ver, se puede pensar qué es lo que pasó, pero ya no existe nada. Solamente turismo que dura un rato. Y eso es lo que no quieren que pase con su cultura y con su Potosí. Eso es más o menos lo que quería decir. Después podemos seguir ampliando con todos. Y aprovecho, ya que estamos de San Juan, el mejor metal tenemos también acá. Bueno, Guille, gracias como siempre. Nada, una Biblia de nuestro metal, así que te agradecemos muchísimo que estés acá. Tenemos dos preguntas con Mario para ustedes, para que puedan responder brevemente, y obviamente si van surgiendo preguntas, estaría buenísimo. En realidad han surgido preguntas, voy a tratar de relevar una de esas preguntas y amalgamarla con lo que yo tenía pensado. En primer lugar, Diego Caballero había preguntado algo interesante respecto de este concepto o la conmutación, Janina, respecto de lo de matria y patria, si son apropiaciones o disputas simbólicas entre las fracciones de la clase dominante, ¿sí? Él te lo pregunta en ese sentido, y a mí me gustaría extender, ¿sí? Ya que Janina abrió el surco, la grieta, por suerte, la grieta que sigue abierta, en ese sentido, si el rock agropecuario para el caso de Jesús, si el metal criollo, si en el caso del metal andino, del que hablaba Guillermo antes, si al mismo tiempo son géneros que se van, ¿sí?
mixturando, ¿sí? Hibridando, ¿sí? Como una manera de respuesta, es decir, si es una manera de respuesta política, ¿sí? O si no es otra cosa más que la posibilidad de sobrevivir. Porque me parece que si es solamente la posibilidad de sobrevivir, acá Yanina nos trae un nuevo concepto en ese sentido, que es invertir el signo o el significante, pero que siga siendo metal criollo, que es el problema que tenemos en la Argentina con el metal nacional. Si nosotros no le invertimos el signo a las letras de Almafuerte, a las letras herméticas, a las letras de B8, nos quedamos solamente a nivel testimonial, ¿no? Entonces, ¿cómo invertirle el signo? Decía ayer Mariano Pacheco en la mesa de Latinoamérica, invertirle el signo para a Darío Santillán, asesinado por la Policía Federal, ¿sí? En el 2002, ¿sí? Tirarle el buzo de hermética en esa fosa donde él termina, ¿no? Si no le invertimos el signo, va a ser muy difícil. Así que bueno, arrojo, a partir de lo que decía Diego Caballero, arrojo el guante para que lo quiera tomar. Sí. Bueno, empiezo vamos, yo, vamos, Janina, ya sí. que la pregunta venía con la cuestión de Matria y vos planteabas lo de invertir el signo. Yo lo creo como algo necesario en la medida en que hay otros discursos ahora y sobre todo porque las bandas que yo tomé también trabajan desde ese cambio de perspectiva y de mirada hacia la territorialidad y de acercamiento al ámbito rural, ¿no? Parecería tonto y parecería, bueno, algo que ya está como sabido desde el lugar del folclore, pero no desde el metal. Por ejemplo, en lo que es la coyuntura uruguaya, acá hay muchas bandas que siguen cantando en inglés, yo no tengo ningún problema, pero bueno, yo prefiero defender nuestra lengua. Por otro lado, mucha carga de metal sinfónico y hay una gran carencia de una lucha política comprometida desde el metal. Entonces, esa inversión del signo tiene que ver con otra cuestión de valores, ¿no? De, bueno, darle visibilidad al ámbito rural, ¿no? Que no sea algo únicamente del folclore. Por otro lado, también de visibilizar, cuando yo hablaba, por ejemplo, bueno, ¿quién es el tirano? ¿Quién es el imperio ahora? Y no son los mismos del siglo XIX. Ahora los enemigos son otros y en realidad ahora cuando yo les comentaba un poco todo el tema de traer nuevamente el tema de los charrúas, ¿no? Del exterminio indígena, tiene que ver con eso, donde hay organizaciones indígenas que están reclamando su tierra, que están, y obviamente organizaciones políticas que están en contra de la contaminación, de UPM, de las pasteras, bueno, ustedes algo de eso ya saben, y entonces es necesario de no pensar en la patria como una cuestión de valores, de lucha y de una lucha nacionalista a ciegas, ¿no? Sino de pensar en la cuestión del territorio, de la tierra y pensar qué estamos haciendo con eso. Y no es casual tampoco que yo puse esa palabra como trampa, patria, y entre paréntesis puse la M. Me pasó algo, por ejemplo, a los chicos de Cuchilla Grande y de Pecho de Fierro, que les mando un saludo, que están en la vuelta y que leyeron mi trabajo y quedaron muy copados. Pasó que empezaron a difundir la actividad y obviamente hubo todo un costado un poco más machista y más nacionalista y como le quieran llamar, que bueno, que se sintieron un poco indignados con esa palabra, ¿no? Y bueno, allá ellos, porque tampoco hay que apropiarse de los discursos, embanderarlos políticamente y no cuestionarlos. Entonces me parece que cambiar el signo significa invertirlo, como decías vos, Emiliano, no sé, integrar otras voces, integrar otras sensibilidades. Guillermo. Sí, yo creo que coincido mucho con lo que dice Janina y creo que acá no podemos dejar esto en una simple enunciación, sino que el problema, en el caso, bueno, de culturas que han sido diezmadas, es distinto a la cuestión de
que puede pasar como el campo, donde siguen teniendo agresiones desde el capital, pero que, digamos, desde cierto punto todavía es una problemática viva. En cambio, en los casos de cuando se llegó, se acabó, se terminó religiones, idiomas y todo eso, el heavy y este tipo de metales creo que tienen que servir para que eso no muera, para que esos ritos se mantengan vivos y que le demos cada uno el ritmo que quiera. Aquellos que somos metaleros, que lo hagamos con metal, aquellos que sean de otros ritmos, que lo hagan, pero que no dejemos morir estas culturas, porque si no nos va a pasar, como dicen los muchachos de Agua Trío, que vamos a tener un lugar para ver un rato turísticamente, como puede pasar con Tiahuanaco o como Cusco, y nos vamos y se acabó. Y no creo que sea ese el objeto, sino que sigamos en la lucha y apoyemos la lucha de aquellos que lo hacen para mantener viva estas raíces y que de ninguna manera, y vos fíjate que muchos por ahí atacan que el heavy, que ingleses, que no sé qué. No, el heavy también es esto, también las fusiones son con nuestros ritmos, con nuestras culturas, y eso es lo que tenemos que hacer. Y el tema, porque hay gente que ahí está diciendo cuáles son los temas, Ecos de América y Somos la Tierra es de la Agua Trío, y Yana Calpas y Esclavo Jamás, fíjate qué tema, Esclavo Jamás, de la gente de Alma Eterna. Y Llama Calpas es también, quiero decirles, la traducción sería Fuerzas Ocultas. El mal también está en nosotros y nosotros llevamos ese mal a otras culturas. Y es lo que tenemos que tratar de no hacerlo. Aunque lo llevemos, pero no seamos esas fuerzas ocultas que oprimen a los hermanos de los distintas etnias, ¿no? Gracias, Guille. ¿Alguien más quiere sumarse? ¿No? Pasamos. Mario, ¿tenías una pregunta vos? Sí, yo básicamente es tratando de ir relacionando todo lo expuesto hoy. Hay un tema que me llama mucho la atención y es la actualización de las luchas, ¿verdad? Y se actualizan en la medida en que tanto desde el territorio, desde la identidad, pero también, digamos, en el juego del día a día y que tiene que ver con los aspectos cotidianos de la práctica individual y colectiva, y ahí relaciono, digamos, este tema que planteaban Juan Ignacio con Matías, la cuestión de las drogas y las miradas, porque en algún momento en su trabajo ustedes hablan de las representaciones sociales, ¿verdad? Y hay representaciones en todos los discursos, en las letras de las canciones que nos emiten a diferentes aspectos a partir de donde cada banda se quiere posicionar, o donde el público también recibe, pero también propone y plantea desde sus luchas diarias. Y a mí me gustaría abrir al panel la pregunta, ¿cómo se actualiza, si bien ya han manifestado de alguna manera, digamos, en las reivindicaciones de las letras, cómo más se actualiza esas luchas, esas reivindicaciones que se trasladan desde el heavy metal, no solamente en las canciones, sino también en procesos organizativos, comunitarios, o de dimensión más amplia en términos regionales? Bien, Juan Ignacio, Matías, ¿quieren arrancar ustedes? Sí, bueno, yo creo que es un gran dilema, ¿no? una gran pregunta, ¿no? Nosotros con Matías discutíamos el otro día un tema que ya pasó un tiempo, ¿no? Cuando fue la jornada del Bicentenario en 2010, y como por ejemplo de todos los géneros musicales no hubo una convocatoria al heavy metal a poder participar
como un género popular, digamos, en la 9 de julio, no sé si se acuerdan, y todo un debate posterior que hubo en torno a eso, ¿no? Y pensábamos con Matías esto, ¿no? Y esto que Mario plantea es muy interesante. Y bueno, lo de Guillermo, que me anoté todo, porque, y Yanina, porque creo que también hay, bueno, parte de esto de ritualizar ciertas bandas por ahí, empezar también a una búsqueda y una interlocución con bandas nuevas y todo el regénero que está viendo muy interesante en algunos lugares, como para pensar cómo se va construyendo una agenda o cómo se va ampliando esa agenda de temas, agenda en las líricas, en las participaciones populares, ¿no? Para que no quede en una cuestión de un mensaje muy individualizante, ¿no? De no seas vos lo que hace la masa, lo que hace la mayoría, vos tenés que ser distinto, que muchas veces hay como una apelación a esa cuestión individual, negando lo masivo, negando lo social, que lleva después a identificaciones en términos de representaciones políticas más complicadas, porque bueno, todo lo que es colectivo es medio malo y bueno, hay como una demasiada exaltación a ciertos individualismos, ¿no? No sé, Matías, ¿qué opinas? Bueno, Jesús, en el caso de que Matías no esté escuchando. Gracias, sí, pues sí, una serie, son tantas cosas las que me vienen en la mente, pero hay una que no quiero dejar pasar y viene desde otras mesas, y aquí se notó mucho, que el metal es siempre, se aborda siempre como una manifestación cultural, como un género musical, una serie de géneros musicales que son muy serios, que tienen un peso gigantesco por esta misma naturaleza rebelde. Es importante que sea solemne, que sea muy comprometido con estas propuestas, con estas defensas, con estas maneras de hacer resistencia. Y no deja de llamar la atención que la banda que yo abordo es una banda que realmente está más caracterizada por el humor que por la seriedad. Una banda muy cómica, que es algo muy poco frecuente en estos géneros musicales. Curiosamente más frecuente en los otros géneros de los que abreva, pero no del rock, no del metal, no tiende hacia allá. Entonces, a mí me resulta muy interesante porque es, digamos, una propuesta muy ligera en ese sentido, no trata de hacerse, de tomarse tan en serio su propia función, su propia propuesta, sino de jugar con ella, de decir, sabes que pues aquí todos somos amigos y vamos a pasándola bien. Que me remite mucho al tema que planteaban Matías y Juan, de los consumos, ¿no? Porque hacen referencia a los consumos de las bebidas nacionales, hay referencia al tequila, hay referencia al bacanora, que el bacanora es sonorense, pero luego no hay propiamente una promocionar, pero no promocionan que hay que alcoholizarnos y hay que, no sé, caer en eso. Yo creo que incluso las bandas, acá los géneros, los que abreva, nunca jamás, pues realmente eso, sí hay una promoción muy evidente del consumo específicamente de alcohol en el género norteño. Por ejemplo, yo pienso en el tango es casi para beber, ¿no? Igual que el norteño, igual que el mariachi. Incluso acá de los géneros de Nunca Jamás, que es la banda sinaloense, la banda de toda la costa del Pacífico, es una banda que es un género musical que promueve el consumo de alcohol y promueve el consumo de drogas, de manera explícita con los narcocorridos, por eso se prohibió tocar en vivo narcocorridos en todo el país, y aquí los cantantes de esos géneros, antes de dar su concierto, hagan la multa por adelantado, porque van a cantar abiertamente acerca de consumo de drogas y de venta y compra de drogas. Entonces yo creo que en ese aspecto, el Nunca Jamás, pues más bien habla sobre estos elementos, habla sobre las bebidas nacionales, pero más bien con la intención de reconocernos, es decir, tenemos un orgullo de que producimos esto, lo consumimos, pero no creo que vaya hacia este problema de que el rock, el metal, sea propiamente un género que promueve el consumo de alcohol. Quisiera cerrar, si tengo oportunidad todavía, una referencia a un comentario que hace Octavio Paz, que tiene una voz de literatura mexicana, que él señala que en México y hasta cierto punto, en algunos puntos
puntos de Hispanoamérica y Latinoamérica, ha sido muy difícil conformar una identidad por este pasado tan múltiple. Estaban nuestros pueblos originarios y luego llega el europeo y luego también hay un elemento africano y es muy complicado decir quién soy. Dice el mismo Pedro Paz ahí, en el laberinto de la soledad, que no podemos ir a un pasado precolombino, pre-europeo y decir, estos somos, porque ya no somos eso, somos una pluralidad, somos una mezcla, somos una cosa compleja. Y al hablar de, por ejemplo, lo que yo decía, los géneros tradicionales en México no son tradicionales, o sea, son tradicionales, pero no son propiamente nacidos aquí, son exportados, son híbridos ya. Escuchar o el género norteño, en gran medida escuchar una polca, la polca evidentemente es europea, escuchar un vals es europeo, entonces ya se vuelven mexicanos, se vuelven latinoamericanos, se genera una identidad y ya una que supuestamente también es extranjero, que viene de afuera, que es el metal, que es el rock, en realidad se vuelve parte también, o sea, ya no podemos hablar de que estamos haciendo cosas extranjeras, es muy difícil hablar de que estamos haciendo cosas extranjeras, sobre todo en una circunstancia global como la que estamos viviendo. Y pues ya, con eso, concluyo, gracias. Bien, ¿alguien más que quiera recoger el guante? Guille. Yo sí, quería con el amigo ahí, Juan Ignacio, cuando ellos hablan de consumo, alguna de las, yo al revés reivindico, inclusive de mi escrito, la parte que no llegué a hablar, hablaba de la cuestión de si puede ser o es cerveza y o chicha, o si son las dos cosas, como dos culturas. La cerveza es la bebida de la cultura metalera. Una de las preguntas que hacemos siempre es, ¿qué toman? En cada país, a cada músico que le hemos, o músico o conductores, le hemos preguntado qué toman. Y si bien lo tomamos de una forma cómica o graciosa, es también cultural. Ver ¿qué bebidas se toman? La cerveza se toma en todos lados. Y si vemos, por ejemplo, que en Wacken, que es uno de los conciertos tal vez hoy más importantes, hayan tenido que hacer un cervezaducto, o sea, caños de cerveza desde la fábrica hasta para poder, porque cada una de las personas toma en promedio, durante los días que dura el recital, 5 litros de cerveza. Y si alguno no tomará, quiere decir que hay otro que se toma 10. Así que, sí. Dale. No, era el sarcasmo propio de Emiliano. No es otra cosa. Pero entendemos. Perfecto lo que está diciendo. Claro, y en eso, a ver, quiere decir que la cerveza es parte de nuestra cultura, como lo es, yo decía, porque en esto de hablar, tal vez en el plato de comida que hagamos todos los metaleros va a ser distinto, pero que vamos a tener un trago, en eso estamos iguales. O sea, acá será asado, en México será otra cosa, tal vez el plato cambie. Lo que no va a cambiar es que nos vamos a tomar una cerveza o alguna otra bebida. Y en el caso, bueno, de la banda boliviana, lo que ellos toman, aparte de cerveza, es chicha. Pero el tema era, si son complementarias, si se pueden tomar los dos, o uno evita la otra, y no, se pueden hacer las dos. Y por otro lado, esto sí tiene mucho que ver con de dónde soy, que soy de San Juan. Le digo a Juan Ignacio, tanto el vino, la sidra y la cerveza, por el Código Alimentario Argentino, son considerados alimentos. Sí. Así que por eso, ¿cómo se puede compatibilizar sustancias prohibidas con sustancias no solamente permitidas, sino que son alimentos? Yo me alimento con eso, no tengo ningún problema. No, muy breve. No, claramente yo acuerdo con eso. Por sustancias psicoactivas es el chocolate, es el azúcar, es el café.
digamos, yo, digamos, en ese sentido, digo, la ilegalidad tiene que ver con una construcción más política en su momento, funcional a determinadas cuestiones que, y por eso vemos la idea de la ritualización por un lado y la historia de las drogas, que cada una tiene sus distintas vertientes, muchas empezaron como vinculadas a curaciones, a calmar el dolor, y después hubo un uso recreativo. Por consumo problemático aludimos más a cuando, que es un porcentaje muy pequeño de todo el universo de que cualquier persona que dice consumir una sustancia, legal o ilegal, que somos casi todos, ¿no? Bueno, hay un universo pequeño que desarrollan un consumo llamado problemático, que es que no lo pueden manejar, que les genera ciertas situaciones de abuso, de imposibilidad de controlar ese consumo, o de generar una reacción física o psicológica ante la falta de ese consumo. Y en función de eso, que queríamos analizarlo, la lírica del heavy metal argentino, donde hay una diferencia muy grande entre el ritual que aborda el tema del alcohol, con otras sustancias que son pensadas o desarrolladas como más cercanas a la idea de la muerte, la idea del peligro, la idea de te lleva mal a otro lado, ¿no? Que es lo que más o menos analizamos en la ponencia. Pero bueno, cuando eso también es bastante debatible, porque los estragos del consumo de alcohol en la Argentina son... La droga más dañosa en la Argentina es el alcohol, la más consumida, pero junto al tabaco. Pero digo, nos interesaba esto, cómo en las propias bandas y las propias letras se va construyendo esta idea. No digo más nada porque el tiempo es escaso. El tiempo es tirano. Gracias, Juan Ignacio y Matías, porque trajeron un tema, ¿sí?, que es ríspido siempre y que está bueno, digamos, porque para eso están estas jornadas. Hay muchos comentarios, estamos llenos de comentarios y de preguntas, de Leonardo Say, de Iri Mojica, de Emma Corihuala, que hizo un comentario muy atinado, muy interesante respecto a la cuestión de los pueblos originarios. Voy a cortar su mensaje porque si no, no llegamos, pero él dice, si seguimos repitiendo, comillas, nuestros pueblos originarios, volvemos sobre el paternalismo y el colonialismo hacia los pueblos y primeras naciones por parte de los estados. Digo, esto se ha discutido, ¿sí?, en otras mesas respecto de bandas como Semican, ¿sí?, y bandas que hacen folk en la Argentina, ¿sí? Se ha mencionado el caso de Arraigo o el caso de bandas patagónicas como Oniquén en el sur, ¿sí?, de nuestro país. Es interesante, ¿no? O sea, pensar cómo cambia el sujeto de la enunciación cuando el sujeto forma parte de la comunidad, ¿sí?, y cuando es visto, volviendo a esta disyuntiva que planteaba Janina, desde la ciudad o desde el campo, desde lo rural, digamos, en ese sentido. Cómo la ciudad denuncia, la ciudad letrada, ¿sí?, que es la que termina enunciando. Bueno, tenemos que terminar acá, ¿sí? Agradecerles, Mario Castañeda, Juan Ignacio Lozano, Jesús Mendoza, Guille Torraga, Matías Martínez, Janina Vidal, agradecerles enormemente por el nivel de la discusión, por el nivel del debate, y nada, seguimos acá en pie, firme, para seguir compartiendo. Ojalá que esta conversación y que los comentarios que quedaron afuera ustedes puedan recuperarlos también en la transmisión. Se viene una gran mesa de metal y subjetividades ahora a las 7 de la tarde, así que bueno, nos estamos viendo. Abrazo y gracias.